Muy buen día a todos ustedes. Es un gran gusto estar aquí también con todos ustedes. Es mi segundo evento presencial después de uno en México en octubre y verdaderamente es un gran gusto y un placer, aunque ya lo decía Rodrigo, el podernos ver cara a cara, el ver que abajo de aquí también hay algo más en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos piernas. Y bueno, pues el ver todo lo que son las reacciones, el lenguaje corporal, hablar tete a tete y la convivencia humana no tiene reemplazo. Y Pedro, pues muchas gracias por la invitación para estar aquí. Felicidades por el aniversario de la revista y nuevamente es un gusto estar en este evento, ya toda una tradición. Gracias. Hay algunos temas que vamos a repetir respecto de lo que Rodrigo ya comentó, pero siempre las perspectivas y algunos datos al revés se complementan y tienen otros puntos. Por el otro lado, mucha de la información que traigo está hecha con la notación americana, que es la que usamos en Estados Unidos. En algunos casos, y sobre todo en la segunda, hay cifras que vienen con puntos donde ustedes acostumbran las comas. Les ofrezco una disculpa por ello, pero ya creo que de todos modos queda claro. Pues bien, de lo que vamos a hablar nosotros es primero del panorama del seguro mundial. O sea, ahora queremos ver esto con un enfoque más internacional, muy latinoamericano, pero también algunos aspectos tienen que ver con todos los impactos a nivel mundial de la pandemia. Vamos a ver también los impactos de la pandemia, cómo afectó esto a través de lo que fueron, lo que ocurrió en el momento, y después cómo afectó al sector asegurador en la pandemia o en la pospandemia. Que yo no sé si debiéramos hablar de la pospandemia porque no sé si ya estamos ahí o no. Ojalá ya estemos en un momento en donde ya es un evento endémico y entonces efectivamente eso ya nos hace estar hablando del después o de la pospandemia, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco sobre la innovación tecnológica, porque es algo que pues sí está condicionando muchísimo a todos nosotros, al seguro, y efectivamente sin duda hay un gap en lo que es la digitalización en el seguro respecto de lo que son otras actividades que practicamos. Ya lo decía Rodrigo, pero efectivamente el sector asegurador sí tiene una brecha de digitalización respecto de otros sectores. O sea, la digitalización es algo que ya está para quedarse, pero el sector asegurador todavía tiene que hacer un gran esfuerzo. Y bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son las perspectivas del seguro en América Latina, un poco a nivel internacional, pero sobre todo en América Latina, para una vez que hayamos visto cuáles son los efectos internacionales. Vamos a empezar entonces con el panorama del seguro mundial. En esta parte todavía no se publica la información que sirve como referente, que particularmente es, como ustedes saben, el estudio de Sigma de Swiss Re, independientemente de la información que tenemos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que es con la que hacemos los distintos índices. Así es de que en esta, pues sí, estamos hablando todavía de lo que es el año 2020. Ya ahora que pasemos a la parte latinoamericana, por fortuna, yo creo que esa es una buena noticia que traemos para ustedes. Respecto de alguna conferencia del año pasado, todavía de diciembre, ahora yo ya les traigo las cifras actualizadas de todo lo que ocurrió en el 2021. Entonces, como América Latina, nosotros tuvimos un decremento de primas del 15,51%, en Estados Unidos y Canadá fue de 2,10%, en el caso de Europa desarrollada fue 3,30%, y Asia-Pacífico, si ustedes observan, prácticamente se mantuvo igual. En el caso de Asia-Pacífico no desarrollada, pues tiene un comportamiento muy parecido, como ustedes pueden observar, al de América Latina, prácticamente igual, y con esto el seguro mundial bajó en 1,30% entre el 2020 y el 2021. Si lo comparamos contra cómo fueron los crecimientos de los productos internos brutos o productos nacionales brutos, vemos que América Latina bajó 6,7%, entonces el sector asegurador
bajó casi 3 veces lo que su Producto Interno Bruto. En el caso de Estados Unidos y Canadá, no obstante que hay una baja en el Producto Interno Bruto de 3,6, sí tiene un crecimiento. Europa desarrollada tuvo un decrecimiento a la mitad de lo que decreció su Producto Interior Bruto, y Asia-Pacífico no desarrollado, aquí al revés, aunque el sector asegurador baja en cantidades parecidas a las que baja en LATAM, un poco menos, 2/3 partes. Sin embargo, el Producto Interno Bruto ahí bajó solo 0,13. Los productos interiores brutos de todo el mundo bajaron 3,7 en ese periodo. Y las primas al Producto Interno Bruto en Latinoamérica sigue manteniéndose el promedio de 3,1%. Habíamos tenido un poco más, luego hubo un momento en el 2019 en donde bajamos un poco por razones de crisis económica, no tanto por la pandemia, pero estamos recuperando el tamaño de 3,1% en promedio. En Estados Unidos y Canadá es de 11,8%, en Europa desarrollada es del 7,9%, Asia-Pacífico es del 9,3% y no desarrollado 4,1%, con lo cual el mundial es de 7,4%. El producto, las primas con respecto al Producto Interior Bruto es de 7,4%. Aquí ya les traigo, como les decía, datos muy frescos que muy amablemente nos proporciona Juan Fernando Serrano, que hoy en la tarde va a tener una intervención, y pues muy amablemente me hizo favor de compartir sus cifras más recientes. Ya prácticamente, salvo un país o dos, tiene los cierres a diciembre formales y oficiales, y ya con base en esa información yo desarrollé algunos de los cuadros que les voy a mostrar, entre ellos hay distintos momentos en donde podemos ver cómo ha evolucionado el sector asegurador y cómo han estado sus participaciones, pero ahora yo les muestro el 19 contra 2021. Hay algunos datos que no presento, está parpadeando aquí, bueno, ya parece que se estabilizó. Por ejemplo, vimos cómo Brasil llegó a ser mucho más grande, después bajó bastante y se recuperó un poco, pero en estos dos momentos, entre 2019 y 2021, Brasil baja de una participación de 46% en las primas de toda América Latina a una participación del 40%, que había sido muy fuerte esa participación de Brasil, había llegado incluso a un 48%, y los países que en contrapartida crecen más en estos dos momentos son, por un lado, México, del 19% baja al 21%, y Argentina, o sea que mi querido país, al igual que mi querida Argentina, sube del 7 al 9%. Somos los países que tomamos esa de forma importante la parte de la participación de 6 puntos porcentuales que pierde Brasil. No presento en detalle todos los países de Centroamérica que tienen participaciones menores al 1%, entre todo Centroamérica estarán teniendo una participación de 1,5 más o menos. La evolución de primas, aquí sí tenemos que comparar contra las cifras que nos proporciona Swiss Re, esto lo elabora Latino Insurance también, pero entonces tenemos contra las primas mundiales, como ya lo veíamos, una participación del 2,1. En esto América Latina ha venido perdiendo participación porque llegamos a un 3,4% como participación a nivel internacional, bueno, inclusive llegamos a estar en el 3,7%. Por fortuna, en IFIA, donde fui presidente, cuando se definieron los estatutos para ver el peso del voto de América Latina, fue con ese 3,4%, y qué bueno que no se ha revisado. Luego, en cuanto a densidad y penetración, pues sí hay una baja importante en el caso de todo lo que es América Latina, en donde las primas per cápita bajaron de $250 al año. Aquí lo vemos también en otras cifras que elabora MAFRE en el estudio que publicó hacia mediados del año pasado, y entonces vemos, en cuanto, en primer término, lo que es penetración,
que la penetración, como recordamos, son las primas contra el Producto Interno Bruto de cada país. Pues vemos, ha habido oscilaciones, como ya veremos más adelante, pero después de Puerto Rico, que es muy grande, 16,8, que es una economía tipo Estados Unidos, pues siguen Chile, Brasil, el promedio latinoamericano de 3,1, Argentina, Colombia, El Salvador. Luego en densidad, que es precisamente las primas per cápita, igual la parte más importante la tiene Puerto Rico, después Chile, Uruguay, Panamá. Y en cuanto a profundización, que es un dato muy interesante porque muestra un poco lo que es la madurez de los sectores aseguradores, y esta madurez se muestra viendo cuál es la participación del seguro de vida contra las primas totales de seguros. Entonces aquí tenemos en primer lugar a Brasil, después Chile y después México. Aquí se toma en consideración las primas de vida tanto con el componente de ahorro como sin componente de ahorro. Sabemos muy bien que Brasil es muy grande con componente de ahorro, tanto por la parte de pensiones como por las facilidades fiscales al seguro de vida con ahorro, y Chile, pues que tiene una participación en las rentas vitalicias tan importante, es un mercado que se sostiene esencialmente por rentas vitalicias. Después siguen Uruguay y Perú y dan el promedio latinoamericano de 43%. Otro de los datos interesantes que vale la pena ver también a través de este estudio de MAFRE son qué tan concentrados o qué tan competitivos son los mercados de seguros en América Latina, o sea, donde hay una mayor dispersión de aseguradores y cómo se reparten las primas entre los distintos aseguradores, o en qué casos están sumamente concentrados los mercados. Entonces, tenemos para empezar dos medidas muy importantes. Uno es el índice Herfindahl, que es el más técnico, en donde se obtiene qué tan dispersos están los mercados. Si estamos arriba de 15, ya los mercados son poco competitivos, y arriba de 20 son muy poco competitivos los mercados. Aquí, por ejemplo, tenemos dos mercados que particularmente se consideran menos competitivos, como son Costa Rica y Uruguay. ¿Por qué? Porque fueron mercados que permitieron la participación de aseguradoras privadas más tarde y estuvieron dominados por monopolios del gobierno hasta muy recientemente. Entonces, por eso son los menos competitivos. Después están Nicaragua, Perú, Venezuela, y como mercados más competitivos empezamos pues con Brasil, Ecuador, Colombia, México, Chile, y Argentina es el mercado más competitivo desde el punto de vista del índice Herfindahl. Cuando lo descomponemos un poco por ramos y operaciones, a veces sí nos encontramos con un poco de sorpresa. Por ejemplo, México, que es un mercado muy competitivo, en autos no lo es, dado que la compañía más grande tiene el 30% del mercado de automóviles. Otro índice que se usa mucho y se usaba antes que el Herfindahl es el CR5, en donde simplemente es qué porcentaje de las primas del mercado tienen las 5 compañías más grandes de ese mercado. Entonces, desde ese punto de vista también, Costa Rica, Uruguay, Perú, Panamá y Venezuela son las menos competitivas, y también Ecuador, Colombia, México, Chile y Argentina son las más competitivas. Como podemos ver, uno mucho más sofisticado que otro, pero de cualquier manera los dos indicadores nos dan cifras muy parecidas. Otro dato que puede ser muy interesante es cómo están los niveles de capitalización de los sectores aseguradores, y aquí encontramos que es algo muy particular y muy curioso. Venezuela, que vive toda la cantidad de problemas que vive, y a lo mejor tal vez por eso, porque no puede haber repatriación de capitales, por ejemplo, para las compañías extranjeras, es el mercado más capitalizado de América Latina. Sigue Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Y pues vemos de forma muy interesante cómo los países que están más avanzados en modelos de solvencia tienen menos índices de capitalización, y sin embargo son niveles de capitalización, niveles de solvencia suficientes. Esto yo sí lo quiero remarcar, porque cuando empezamos con Solvencia 2 en México, que tenemos el nivel de modelo de solvencia más exigente y más avanzado en América Latina, muy parecido al europeo, pero además con un modelo muy sofisticado,
pues a final de cuentas, y yo tenía pánico de que nos iban a exigir una sobrecapitalización, lo digo honestamente, como director de la asociación me quitó mucho el sueño la negociación con las autoridades, y sin embargo vemos cómo es el antepenúltimo país en niveles de capitalización, y sin embargo es un nivel de capitalización suficiente. Y esto profundizo un poco en ello, tal vez me llevo tiempo, porque vale la pena esto como reflexión, el que a lo mejor están habiendo excesos de capital en muchos países que tienen modelos de solvencia menos sofisticados, y sin embargo en una primera mirada podríamos pensar que son mercados menos solventes. Pues no, yo creo que están teniendo un exceso de capitalización en esos países, en donde puede estar habiendo recursos que son ociosos y que podrían utilizarse por los accionistas en otras actividades. Creo que es una reflexión interesante. Bueno, los impactos de la pandemia a nivel internacional, pues por un lado, de las cosas que nos fuimos a negociar tanto a nivel de IFIA como el FIDES, como cada uno de nuestros países, fue que los seguros se consideraran y se declararan como una actividad esencial para poder seguir trabajando en el día con día y poder generar nuevas coberturas, pero también pagar todos los siniestros. Y por el otro lado está la parte de los endosos y la flexibilidad de coberturas para los seguros de gastos médicos. Como ya se decía antes, los seguros, y lo decía la superintendente, lo decía Adriana, por definición en el caso de una pandemia le corresponde a los estados el hacer frente a los gastos que se generan para dotar de salud a los distintos países. Por eso es que se excluyen en las pólizas en muchísimos países, no es otra razón. Entonces, ahora sin embargo, en muchos países tuvimos que afrontarlo en los sectores aseguradores privados, el hacer frente a los gastos médicos de la pandemia, como es el caso de México, es el caso de Bolivia, creo que aquí en Argentina se ha hecho. Sin embargo, por ejemplo, en Chile, casi el gobierno es el que ha pagado casi todos los gastos de la pandemia. Hay lugares en donde inclusive se hizo por obligación impuesta por los gobiernos, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, en donde el gobierno dijo las aseguradoras privadas son las que tienen que pagar. Hubo otro tema que tiene que ver con los agentes o brokers, en donde se seguían generando nuevos agentes, algunos agentes se les vencían sus autorizaciones, entonces fue necesario crear mecanismos expeditos para poder mantener sus actividades y para poder incorporar nuevos agentes a los sectores aseguradores. Se ampliaron muchos plazos, ya se hablaba de que había muchos trámites que quedaron pendientes, pero por fortuna en el caso de muchas superintendencias lo que se logró fue que algunos plazos regulatorios, que eran los que procedían, se pudieran aplazar, más también, además de entregar información, lo que tenía que ver con algunos trámites, salvo lo que tenía que ver con la solvencia, ¿verdad? Entre otras cosas, la ampliación de los plazos, ya nos lo platicaba Rodrigo, el tema que se dio con las primas que venían de los bancos, cuando los bancos otorgaron mayores plazos para pagar los créditos, entonces en consecuencia las primas no venían, pero en general en algunos sectores aseguradores, así fue el caso en México, se otorgaron algunos plazos para no cancelar las pólizas porque había un problema de liquidez. En contrapartida, hay algunos reportes de información que algunos se difirieron, pero otros se tuvieron que hacer más frecuentes, como eran la cobertura de inversiones y también la cobertura de solvencia, porque pues la autoridad son dos de los elementos que tenía que estar revisando. También los medios electrónicos de autenticación se facilitaron en muchos países. A nivel de IFIA, que todavía me tocó a mí como presidente de la Federación Global de Aseguradoras, estar todavía afrontando esta parte de la pandemia y todas las negociaciones con las autoridades, tanto de la IAIS como también del Financial Stability Board y del Fondo Monetario Internacional, así como del G20, pues se dieron una serie de acciones, algunas tenían que ver con elementos regulatorios, pero otros no, sino cómo tenía su responsabilidad civil, social el sector asegurador y cómo respondía ante un evento de esa naturaleza
como una parte muy importante dentro de la actividad económica de la sociedad. Entonces dieron 4 acciones, hicimos una encuesta, hicimos un research y fíjate que hicieron todos los países, y hubieron acciones de solidaridad, condiciones de continuidad de negocios, atención de reclamación de los nuevos negocios y la vigilancia de la situación de solvencia y liquidez. Muchas de esas acciones son las que les presenté en la lámina pasada y pues como yo les decía, la parte fundamental que buscaron desde luego las autoridades era que se mantuviera una reputación de los sectores aseguradores, que se viera que sí teníamos la capacidad de pagar y obviamente vigilar que las compañías tuvieran la solvencia y la liquidez para cumplir con su compromiso, ¿no? Porque a veces se puede tener la solvencia, pero si no se tiene el dinero en efectivo para poder afrontar las obligaciones, pues eso también nos hace no cumplir con nuestros asegurados, pero además pues eso deteriora muchísimo nuestra reputación y nuestra imagen. Por el otro lado, regresando al tema que yo lo voy a tocar aquí también 2 veces, ya tocaba Rodrigo algunos de los elementos por los cuales una pandemia no es un evento que se pueda cubrir, y yo complemento con 2 elementos que además hubieron varios estudios. Hay un estudio muy bueno, complementos a los que se hicieron, que es uno que se encargó a Robert Hedwig por la Asociación de Seguros de Daños de Estados Unidos, la CIA, en donde él es de la Universidad de Carolina del Norte, y hay 2 elementos muy importantes en la visión, como decía. Uno de ellos es que hay 2 pilares fundamentales que hacen que el seguro se sostenga y se mantenga, que lo sabemos todos como aseguradores. Uno que es el principio de la mutualidad y otro que es el principio de la distribución de riesgos o distribución de pérdidas. En un evento que tiene la magnitud de una pandemia y que tiene implicaciones en los productos internos brutos como los que vimos, con todas las pérdidas que vimos, pues en primer lugar la mutualidad deja de existir, porque si todos tenemos pérdidas, pues entonces ya no hay ese principio de participación de pérdidas, en donde los que no las sufren ayudan a contribuir con dinero para quienes sufrieron las pérdidas. Esto en una pandemia no puede suceder. Y en segundo, ¿por qué? Porque casi todos tenemos la posibilidad de sufrir pérdidas, ¿no? Y lo mismo, el de la distribución de pérdidas hacia otras geografías, vía el gran seguro, pues también si todos los países vamos a tener pérdidas, pues entonces también no podemos distribuir esos riesgos hacia otros países, porque de cualquier manera prácticamente todos vamos a sufrir ese tipo de pérdidas. Entonces, son los elementos que nos sirvieron mucho, porque tuvimos discusiones muy importantes con el Fondo Monetario Internacional, con el G20, desde luego con la IAIS, y con, también sobre todo, con el Financial Stability Board, que fueron los que más nos presionaron, además de algunas autoridades de algunos países, como fue Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de Europa, en donde estuvieron presionándonos mucho para que reaccionáramos como aseguradores para dar una protección al daño directo o al daño primario, como ya se comentaba, ¿verdad? O sea, si las pérdidas consecuenciales tienen que darse precisamente a resultas, a consecuencia de que está protegida la parte principal, y eso no estaba protegido en los contratos, ¿no? Bueno, aquí están las cifras frescas que nos proporcionó Juan Fernando la semana pasada de salud de Latino Insurance, en donde tenemos cómo están las primas en nivel de dólares, y desde luego que esto pues también da muchos efectos en función de cómo están las oscilaciones. Tenemos cifras de 18 hasta 2021 y vamos viendo cómo están los crecimientos, pero como ya se decía también hoy temprano, vemos cómo muchas de las bajas en primas que se dieron en distintos países fueron recuperadas con rebotes o con crecimientos que se dieron el año pasado. Voy a ir más a detalle con algunos países porque está muy saturada la lámina anterior. Entonces, vamos a ver una serie de países que seleccionamos, particularmente sobre todo el sur y
desde luego estamos poniendo México como el segundo país que tiene más primas en la región latinoamericana. Entonces vemos como, por ejemplo, habíamos tenido un decrecimiento en Brasil de 7,2 en el 2018, del 19 al 18, en el 20 bajó casi un 23%, pero ya tuvo una recuperación de 8% el año pasado. En el caso de México tuvo una baja del 10% y ya tuvo una recuperación del 17% el año pasado. Argentina había tenido una baja muy grande, más grande del 35% en el año 2019 al 18, que como les decía, en algunos casos tal vez ya circunstancias de crisis económica fueron más graves que los efectos de la propia pandemia en algunos países, y Argentina es uno de los casos en donde esto ocurrió. No vemos esto, bajó 35% en el 2019, baja el 8% en el 20%, pero recupera ya un 12% el año pasado, y esto la hace ganar esos 2 puntos en la participación latinoamericana que nos presentaba hace rato. En Chile, por ejemplo, tuvieron una baja del 7,4%, también por crisis económica, del 22% el año pasado y antepasado en el 20%, y recuperan 15%. En Colombia tiene una baja de casi el 11%, recuperan 15% el año pasado. Perú tiene una baja de casi el 9%, pero recupera 17% y traía ya crecimientos importantes. Con esto todo Latinoamérica tiene una baja del 5% en el 19, que esto es crisis económica, una baja del casi el 16% en el 20 con la pandemia, y una recuperación del 11% el año pasado. Con esto pues vemos cómo si comparamos contra los crecimientos del Producto Interno Bruto del año pasado, que aquí tomo las cifras del CEPAL y del FMI para construir estos cuadros, y vemos, por ejemplo, pues cómo contrastamos los crecimientos de Producto Interno Bruto contra los crecimientos del sector, y vemos cómo prácticamente en todos los países los crecimientos del sector son mayores que los del Producto Interno Bruto, que suele ser así. Hay un alto grado de correlación entre el crecimiento del sector asegurador contra lo que es el comportamiento del Producto Interno Bruto, pero normalmente el sector asegurador crece más que el Producto Interno Bruto normalmente, pero también a veces le crece más que el Producto Interno Bruto cuando hay crisis económica. Entonces vemos ahora, como ya comentábamos, cómo están las primas contra el Producto Interno Bruto. Se recupera mucho Brasil al 4,3%, México en cambio pierde porque sí creció más el Producto Interno Bruto que el sector asegurador en términos de pesos. Argentina recupera casi para llegar al 3%, Chile recupera, ya volvió a pasar del 4%, pero todavía está lejos del 4,57%, Colombia se va al 3,12%, pero no tenemos los datos y por ello no podemos tener el dato de América Latina completo. Bueno, ¿cuáles fueron los ramos más afectados a través de la pandemia? Y vemos cómo, para no marearlos ya tanto con cifras, tal vez incluso hasta me voy a la que sigue, en donde vemos cómo se comportó todo desde el punto de vista de los distintos productos. Entonces, en el seguro de autos, como lo vivimos y como lo sufrimos, al no haber habido movilidad por el confinamiento, pues entonces bajó muchísimo la siniestralidad, pero en algunos países se dio esas presiones tan grandes que observamos para que hubiera una devolución de primas por baja siniestralidad, que prácticamente logramos no hacerlo, pero sin embargo el año pasado, al haber habido baja siniestralidad, pues se dieron, no diría que guerras de tarifas, pero sí un alto nivel de competencia en las primas de automóviles en varios países, en donde sí hubieron bajas importantes de las primas por competencia gracias a la baja siniestralidad del año 20. Por el otro lado, y esto hizo incluso que, aunque se vendió un poco más, en algunos países, de cualquier forma, con la baja de primas, los crecimientos de autos fueron muy bajos. Aquí también, pues como sabemos, la venta de autos nuevos el año pasado, que ya hubo una recuperación,
también fue muy baja por todo el problema de las cadenas de suministro que estamos viviendo. En seguros generales hubieron bajas de primas por la cancelación de negocios, esto sobre todo en el año 2020, particularmente, por ejemplo, los seguros de viaje, que en algunos países son importantes, más algunos otros negocios que por la crisis económica cancelaron sus seguros o bajaron sus sumas aseguradas. En el seguro de vida hubo un incremento de la siniestralidad que además es algo muy particular. En algunos países se dio un incremento desfasado. Eso pasó, por ejemplo, en México, pero sé que pasó también en algunos otros países, que por el confinamiento muchas personas no sacaron los certificados de defunción de sus familiares, sino hasta cuando terminó el confinamiento tan estricto, y entonces muchos fallecimientos que ocurrieron en el 20 fueron cobrados hasta el año 21, entonces eso hizo que la siniestralidad de vida en el año 21 fuese mucho mayor. También en el 20 bajó un poco el seguro de vida en general, en el 21 se recuperó, pero tanto en el 20 como en el 21 los seguros con alto componente de ahorro bajaron, particularmente en el 20, sobre todo ¿por qué? Pues porque muchas personas, así como pasó que para lo que son los sistemas de pensiones, muchos pidieron el préstamo de sus sistemas de pensiones, de su AFP, AFP, en donde existen. También en el caso del seguro, pues quienes tenían un seguro con componente de ahorro retiraron el dinero para poder tener liquidez. En los seguros de gastos médicos bajó un poco en el año del 20, pero a finales del 20 subió bastante y el año pasado volvió a crecer. Y ahí vimos, ya lo veremos más adelante, soluciones muy innovadoras. Aquí viene un tema que ahora en la siguiente se los voy a poner con mayor evidencia, lo que ha sido el impacto, por ejemplo, de lo que es el pago por COVID, tanto en vida como en gastos médicos, cómo ha sido de fuerte. Y en Brasil y Chile disminuyeron su participación respecto a LATAM, como ya lo habíamos dicho, pero LATAM redujo su participación al 2,1, como ya lo platicaba, después de haber tenido un 3,8 en el 2013. O sea, LATAM ya en prima respecto de todo lo que es el seguro mundial ha bajado su presencia. Este dato me parece interesante, no obstante ser muy doméstico de México, y es lo que significa como siniestro más grande dentro de la historia en México, lo que es la pandemia. Para México, pues tenemos los sismos, por ejemplo, del 17, aquel sismo de 85, el famoso huracán Gilberto, y el más grande, el huracán Vilma, que tuvimos en 2005, era el siniestro más grande con 2.500 millones de dólares. Pues sin embargo, ahora ya la pandemia en México, hace 2 semanas, ya lleva 2.800 millones de dólares de costo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de retención, pues con mayor razón, porque estos otros eventos más o menos recuperamos el 90% del reaseguro, y en cambio en el caso de la pandemia se ha recuperado el reaseguro internacional, si acaso un 8 o un 9%. Bueno, nuevos productos, que es parte de lo que me pedía Pedro, y tal vez aquí ustedes ven muchos temas, pero todo es a petición del consumidor y organizador, que me pide que toquemos más o menos, que demos una perspectiva de todos estos temas. Sí se ha visto mucho la innovación en el sector asegurador a nivel internacional, y creo que Latinoamérica ha respondido muy bien. O sea, en primer lugar, la forma en la que reaccionamos para demostrar que somos una actividad esencial, que no en todos los países, no en todas las geografías se declaró como actividad esencial al seguro. Por ejemplo, en algunos países de Oceanía no se les permitió, tampoco en Japón y tampoco en algunos países de Europa. Sin embargo, de cualquier manera, pues cumplimos como aseguradores. Pero además de que logramos mantener la actividad y trabajando en casa, hacer nuestro trabajo tanto para pagar siniestros como para poder seguir generando negocios, pues también tuvimos la capacidad de generar nuevas coberturas y nuevos productos e ir respondiendo a las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, sí se crearon algunas coberturas innovadoras tanto de vida como de salud
para COVID-19. Algunas compañías de auxilios también les fue bastante mal con estas coberturas innovadoras, pero bueno, finalmente tuvieron la capacidad de reaccionar. Algunas, por ejemplo, una compañía en México que se anuncia mucho en la Fórmula 1, si el corredor, si ustedes la ven, que es Interprotección, desarrolló una cobertura, por ejemplo, para las personas de servicio doméstico y pues para quienes padecieran COVID, un seguro indemnizatorio. En fin, se han dado una serie de coberturas que fueron muy buenas, algunas de ellas indemnizatorias, no reembolso de gastos, que finalmente terminaron siendo muy eficaces y muy indemnizatorias. Por el otro lado, pues también se han venido dando algunas otras vertientes más acotadas y muy eficaces, muy funcionales, de seguro de vida con ahorro y también de pensiones, micropensiones, coberturas para ciberseguros, porque en efecto, como se comentaba, realmente con el trabajo en casa, pues las medidas de seguridad estaban mucho más vulneradas, no teníamos los servidores y los protecciones que tenemos en la oficina, y pues se dieron ahí una serie de coberturas bastante buenas. Hay también proyectos que se están desarrollando de riesgo climático y de fenómenos hidrometeorológicos que ante ese tipo de riesgos, que es el cambio de riesgo, el riesgo climático, están ayudando. En el caso del seguro de autos, pues se han dado muchos de pago por uso, pago por kilómetro, pay as you go, como se le llama, donde se dijo, bueno, yo te voy a cubrir solamente si usas el automóvil en función de los días que tú demuestres que lo usaste o el kilometraje que tú estás recorriendo, etc. Y también sí se está trabajando, pero a nivel de asociaciones público-privadas, que es lo que convenimos con la ayuda de la IAIS a nivel internacional, que se den coberturas de la pandemia como fenómeno y sus riesgos y sus pérdidas consecuenciales, pero acotadas a determinados montos y a determinadas circunstancias. Respecto de la innovación tecnológica, pues bien sabemos que tenemos retos muy importantes frente como sector. Ya lo decía yo, hay una brecha digital en el sector asegurador que es grande. Si lo vemos contra otros sectores, inclusive la banca, nosotros nos hemos quedado un poco rezagados. Se hizo un gran esfuerzo y se ha invertido mucho, y creo que los aseguradores nos dimos cuenta de lo que es de importante el invertir hacia el mundo digital a raíz de la pandemia, y se hizo un avance importante en el cierre de brechas. Sin embargo, todavía nos falta. Pero bueno, en primer lugar, estamos en una economía de servicios, entonces esa es la parte que va a tener más desarrollo. Yo creo que países o gobiernos, como en el caso de Trump, que quería industrializar a Estados Unidos cuando ya es una economía mucho más avanzada de servicios, pues es hacia donde vamos. Los cambios tecnológicos pues están evolucionando a una velocidad trepidante. Hay necesidades no detectadas de aseguramiento por los riesgos emergentes, que es con lo que voy a concluir, y también por cómo va evolucionando las necesidades de la población y su propia dinámica. Y la parte genómica, ese fue un elemento que todavía, como nuevos elementos de aseguramiento, va a tener mucho que decir, mucho que hablar. Hay muchos elementos éticos, pero en contrapartida yo creo que el uso de la genómica va a venir cada día más importante. O sea, ya hay, por ejemplo, hoy en uso, en México hay algunas compañías que tienen ya algunos convenios en donde se les pide a los pacientes una prueba genómica para, por ejemplo, tratamientos de enfermedades crónicas o de cáncer, en donde el tratamiento vale $8,000, $7,000 al mes, pues simplemente para ver si el medicamento que se está administrando es pertinente para la persona y si va a reaccionar, porque si no, ¿para qué voy a estar pagando $8,000 a alguien a quien el medicamento no le sirve? Entonces eso es algo que el propio paciente también agradece y aprecia, ¿no? La innovación digital pues es algo que va de la mano con el sector asegurador y tiene que irse haciendo. Las insurtechs, que ahora hablaré un poco más de ello, representan también retos y representan oportunidades, significan amenazas dependiendo del tipo de insurtech que se trate, y ya lo veremos, pero
también es una forma de hacer llegar el seguro a la población, y particularmente también tenemos que seguir hablando mucho de los seguros inclusivos, ya sea que se trate de microseguros o no, pero hay que buscar cómo llevamos el seguro cada día a una mayor parte de la población, como ya lo decía Adriana más temprano. Tenemos que buscar cómo seguimos trabajando y adaptándonos a esta circunstancia en donde pues estaremos padeciendo pandemias tal vez con mayor frecuencia. Trabajar de la mano con los reguladores. En efecto, tenemos que incrementar mucho el diálogo y ver que los problemas sean comunes para buscar soluciones comunes, y la tecnología debe funcionar como un puente entre los asegurados y los clientes. También la tecnología es cara, entonces en ocasiones, sobre todo compañías medianas o agentes, tienen que buscar la forma de asociarse para poder encontrar sus soluciones tecnológicas en forma de inversiones con participación común, que de esa forma se vuelvan asequibles, ¿no? Otro punto es, y lo veremos más adelante con los distintos tipos de insurtechs, las insurtechs que son carriers representan una gran amenaza para el sector asegurador, y yo creo que no tenemos por qué no pensar que Amazon, como ya Google lo está haciendo con una asociación con Swiss Re, y todos estos grandes tecnológicos no quieran tener su propia aseguradora. Es imposible pensar que no va a ser así. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos nosotros como aseguradores es que el cambio disruptivo venga desde el sector asegurador y no que venga alguien para hacernos el Uber, como fue en donde el Uber no lo generaron los taxistas, el Airbnb no lo generaron los hoteles. Ahora nosotros pues seguimos esperando y seguimos pensando, ojalá y seamos capaces de que generemos el modelo digital de InsurTech desde el sector asegurador y no desde fuera del sector asegurador. Un concepto que se está generando apenas, y tuve la oportunidad de conocerlo recientemente en un curso para consejeros que tomé en el IPADE. Rafael Gómez Nava, en su tesis de doctorado, está generando precisamente, y esto refuerza lo que les estaba compartiendo, de que tenemos que generar nosotros ese modelo disruptivo, es esa autodisrupción, en donde desde adentro de la empresa se vaya buscando la disrupción a través de los fenómenos de innovación, y no esperar a que esa disrupción nos venga de fuera, nos desplace o reaccionemos y tal vez reaccionemos tarde. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? A través de analizar las tendencias sectoriales, ver quiénes son los disruptores tecnológicos, las necesidades futuras de los clientes, la innovación y la transformación, estar permanentemente informados y hasta ver cómo nosotros mismos la vamos generando, el tener la capacidad de experimentación y aprendizaje rápido, y el decir, bueno, voy a arriesgarme, voy a invertir, si funciona, qué bueno, y si no, también saber aceptar el fracaso para poder ir buscando nuevas soluciones, y la agilidad y el cambio, ¿no? Creo que hemos visto mucho cómo para proyectos están funcionando mucho estos equipos que se llaman agile o ágiles, en donde se crean equipos para determinados proyectos, en donde no hay jerarquías, en donde los altos y los bajos niveles trabajan conjuntamente, pero en un ambiente aislado, en un ambiente segregado de la estructura normal de las compañías, y entonces van generando el proyecto, van generando soluciones, y por eso se llaman así equipos ágiles. Esto salió mucho en Alemania, donde se estuvo incubando, y ha dado muy buenos resultados, ya se está usando en muchos lados, y para todo lo que es la innovación tecnológica se está usando bastante. Está también la digitalización, la tecnología y el talento. Y bueno, pues para eso se requiere conjuntar la agilidad para innovar, la centralidad en el cliente, la apertura para experimentar, y el talento y la tecnología. Ya no va para adelante. Uy, ya no sé qué dice.
decíamos, vamos a hablar de los distintos tipos de insurtechs. Entonces, tenemos una clasificación que hay muchas, pero al final de cuentas todas más o menos llegan a lo mismo. Están los insurtechs, como comentaba en primer lugar, que se llaman carriers, o sea, son los que portan el riesgo, son las que son aseguradoras, pero sin tener la certificación y la autorización para ser una aseguradora, ¿no? Este es lo que se llama el insurtech carrier o tomador de riesgo. Y luego están aquellas que son distribuidores de seguros o que ayudan en los distintos procesos, ya sea para ayudarnos a vender, para ayudarnos a presentar el producto al cliente, para los procesos de siniestros, para combatir el fraude, para el proceso de cobranza. A estos les llaman habilitadores. Entonces, dentro de lo que son los insurtechs que ayudan para la venta, pues están aquellos que crean el interés, que dicen, bueno, hay estos productos. Hay otros que ya comparan los productos para que nosotros podamos elegir cuál es el producto que nosotros queremos. Luego, dentro de lo que es proceso de venta, que es todo este bloque de arriba, ya el que nosotros podamos comprar el seguro, una vez que tuvimos la asesoría para elegirlo, y finalmente el uso del seguro, ¿no? Ya proporcionando una experiencia al consumidor, los ejemplos que ya conocemos todos como Sonan o como Lemonade y todo, que van dando información permanente al consumidor, que a través de Internet de las cosas nos van monitoreando y nos van dando premios o devoluciones de primas, si nos portamos bien, si hacemos ejercicios, si hacemos wellness. Entonces, por eso aquí está en forma transversal el Internet de las cosas, porque sirve para ayudar a todo lo que se requiere, ¿no? Y esa parte de abajo son los que yo les comentaba, el P2P, que es ya el producto que va directamente al consumidor con una asunción de riesgo por parte de estos insurtechs que están participando. Dentro de lo que es cómo está en Latinoamérica la parte de las insurtechs, en Argentina vemos que va evolucionando con mucho dinamismo, está una parte en consolidación, pero también está generándose una cantidad enorme de nuevas insurtechs y de nuevas iniciativas, es uno de los sectores más dinámicos. En el caso también brasileño está súper dinámico, exporta pocas insurtechs porque es un mercado tan grande que casi todas ellas se dedican al mercado interno. También el caso de Chile tardó un poco en despegar, pero ahora está sumamente activo. Hay 45 insurtechs que se han desarrollado recientemente, y el primer unicornio insurtech que hubo en América Latina, es el primero que tuvo una valuación de más de $1,000 millones, fue el unicornio chileno que se llama Betterfly. Colombia también tiene un crecimiento enorme, es el que más creció en los últimos años con un 62%. México es un ecosistema bastante grande ya, con un muy buen número de insurtechs, es el que sigue de Brasil, y en los últimos 2 años se quedó un poco más en el crecimiento y la consolidación de las iniciativas de insurtechs que existían, y hay algunos que van en camino a ser unicornio. Perú, Ecuador y Bolivia hay 30 insurtechs que están creciendo y tienen un buen índice de atractividad. Aquí tenemos cuáles son, de acuerdo con el radar del insurtech Journey, cuáles son las insurtechs más grandes de América Latina. Yo luego les voy a compartir. No tiene Brasil, hay otro especial para Brasil. Y como lo decía, de los ejemplos que más vale destacar recientemente de los últimos 2 años están Betterfly, que es el primer unicornio, como comentaba, es una bebida que ha sido muy exitosa, Trixie, Sendala, Keplan, Uber y Super. Y bueno, muy recientemente nos invitaron aquí en Argentina, están haciendo un seguro enfocado solo para la mujer a través de una insurtech, que yo creo que va a ser muy interesante. Aquí les pongo también lo que es el radar solo para Argentina, en donde pues tenemos estas iniciativas, algunas de insurtech
que o son portadoras de riesgo o están vendiendo a través de aseguradoras, como es Unico, Prongo. Y ahora les pongo cómo está el tamaño del sector InsurTech en América Latina. Entonces, el más grande, como decíamos, con el 33% de las InsurTechs es Brasil, con el 19% es México, después sigue Chile con un 10%, muy cerca Colombia, y Argentina, bueno, Argentina es el tercer lugar, ha sido, como digo yo, muy dinámico, con un 5%, los otros 21 países de América Latina, y Perú, Ecuador y Bolivia representan un 7%. Aquí vemos cuáles son los que, en la parte derecha, sobre todo de la gráfica, en la izquierda vemos cuáles son los crecimientos más importantes de los sectores InsurTechs, y vemos cómo, sobre todo Colombia creció mucho el año pasado, y luego Chile, Brasil, y la combinación de Bolivia, Perú y ¿cómo se llama? Bolivia, Perú y Venezuela están creciendo bastante. Por el otro lado, vemos qué tan internacionales son los sectores. Brasil está bastante internacionalizado, Argentina en cierta forma, Chile no tanto, en cuanto a la exportación del modelo. O sea, Brasil ha exportado poco sus InsurTechs porque crece bastante. En cambio, Colombia, Bolivia y Perú y Chile están exportando bastante sus modelos. Ahora, ¿cómo está la regulación? Este es un tema muy importante porque para efectos de las InsurTechs, por un lado, tienen que regular muy bien a las InsurTechs portadoras de riesgo, pero por el otro lado, tienen que controlar bastante, tienen que permitir más bien el crecimiento y el desarrollo de las InsurTechs que no son portadoras de riesgo, sino que son habilitadoras y que ayudan a los procesos y a la venta. Entonces, para esto, un tema muy importante son los famosos sandboxes. El sandbox, como está aquí, es donde juega el niño con la arena. Es una herramienta que se desarrolló muchísimo en Singapur, en Alemania, en Nueva York con Lemonade y en otros lugares. Muy recientemente Brasil ha dado una explosión fenomenal a lo que es la regulación del sandbox. Y es decir, oye, yo te voy a dejar a ti jugar 2 años con reglas diferentes a las aseguradoras, siendo tú una aseguradora portadora de riesgo InsurTech. Pero después de que pasen esos 2 años, te tienes que convertir en una aseguradora normal o te voy a cancelar. Pero de esa manera la autoridad los vigila desde el principio, permite que tengan un ambiente para poder competir y desarrollarse, pero dentro de ciertas reglas del juego, y ya después las obliga a ser una aseguradora normal. Esto ha hecho pues, que se tenga mucha certeza y ha dado la posibilidad de que se desarrollen muchas InsurTechs portadoras de riesgo. Aquí el gran reto que tenemos es que esta regulación tiene que estar armonizada a nivel internacional. Yo hablé mucho con la IAIS y lo discutimos mucho cuando fui presidente de la IFIA, pero vamos muy atrasados para que esto se dé. Y el seguro, el problema que tiene es que la InsurTech, pues como se hace todo a través del internet, se hace todo a través de la red, pues mientras no tengamos todos los países las mismas reglas, pues corremos el riesgo de que a través del internet haya muchísimos modelos que están actuando como no aseguradoras, con ventajas, sin cumplir el principio de actividad igual, reglas iguales, o el level playing field, como dicen en inglés. Y este es el gran reto, pero vemos cómo los países que lo han regulado bien, han generado la creación de InsurTechs, portadoras de riesgo que después se portan bien y se convierten en aseguradoras normales. Bueno, la gente de seguros que siempre me preguntan, pues también tiene que entrar de lleno en el mundo digital, debe de prepararse y en muchas ocasiones invertir junto con otros brokers para poder hacer asequible la tecnología para ellos, entrar al mundo de la omnicanalidad, pero ahí buscando ser el vehículo principal, ser el agente principal dentro de esa omnicanalidad, o sea, ser el canal de distribución más relevante dentro de todo ese mundo
de distintos canales que tienen que coexistir. La gente es el que conoce cómo van evolucionando los hábitos de compra y demás, independientemente de que hoy tenemos el analytics, que tenemos el data science, pues el agente al vivir y al sentir al cliente siempre tendrá una información muy rica que con todos estos otros elementos pues siempre se va a enriquecer. Pero hoy vemos cómo en muchas de las insurtechs de distribución, felizmente en muchos casos la gente es el que está invirtiendo en esas insurtechs de distribución de productos. Por ejemplo, la mayor parte de los intermediarios, de los insurtechs intermediarios en América Latina, 40% particularmente en autos, son agentes que son los que invirtieron en esto. Así es de que, pues esto nos significa que hay ahí un papel muy importante para la gente. Por el otro lado, hay otro dato muy interesante, y es que el 6% de las insurtechs dedicadas a la distribución son las únicas que están dedicando al sector PYME. Allá hay un área de oportunidad muy importante, por lo que llaman la gota actual, es un océano azul, es una oportunidad de inversión muy importante el orientar la insurtech al sector de las pymes. Bueno, ya como perspectivas tenemos todo el dato de cómo va a crecer. Ya vimos en todas las cifras cómo tuvo sus impactos la pandemia en el sector asegurador, cómo tuvimos de crecimiento y un efecto rebote el año pasado, cómo se ha respondido en todo lo que es el desarrollo de productos y pues qué es lo que esperamos también para efectos de cómo estamos preparados para el cierre de la brecha digital y también pues para el desarrollo de nuevos productos. Aquí tenemos las perspectivas de crecimiento del sector asegurador para el 2022 que venían en el sigma del año pasado, y se ve cómo las economías emergentes sin China se espera que crezcan un 4,9% en este 2022. Así se espera todavía para América Latina. Sin embargo, hay que considerar que con todo lo que es los problemas de disrupción de cadenas productivas, más todo el desafortunado tema de la invasión a Ucrania, pues están bajando las perspectivas de crecimiento mundial y las perspectivas de crecimiento para todos los países. El Banco Mundial acaba de bajar a 3,2 su expectativa de crecimiento. Hace 2 días el FMI también sacó su cifra bajándola a 2,6, y pues se habla ya mucho del problema que traemos de inflación, que se pensaba que iba a ser un problema de meses y que está viéndose que va a durar mucho más. Así es de que a nivel internacional, que no se había dado a nivel mundial, estamos frente a un escenario de estanflación, ¿no? De bajo crecimiento con un escenario de alta inflación, cuando habíamos visto en Europa inflaciones del 9,2% y ese tipo de números. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, pues el sector asegurador mundial sí está buscando, junto con el sector asegurador, cómo cubrir pandemia como un fenómeno, pero a través de inversiones público-privadas, de PPRs, y también con productos acotados para responder pues, a lo que pide el público y a lo que piden también las autoridades. Por el otro lado, también en los seguros de salud y de vida, el reaseguro está cortando cuotas, está escaseando su capacidad, está haciendo más caro el reaseguro, lo cual pues está afectando a quienes pues, después de las grandes pérdidas quieren ceder un poco más el reaseguro. Por el otro lado, también tenemos casos en donde, como hemos visto, a raíz de todos los fenómenos de alborotos populares, de violencia que se han dado en varios países, se ha acotado mucho todo lo que es la cobertura de vandalismo, en donde ya no va con la misma suma asegurada de incendio, que como ustedes recuerdan, en casi todos los países tenemos vandalismo aliado a lo que es incendio y eventualmente terremoto o riesgos hidrometeorológicos,
sino ahora está teniendo una suma asegurada más baja, y por el otro lado, ahora sí hay que pagar una cuota en casi todos los países específico para esta sesión de reaseguro, porque antes venía dentro de la cuota general de la sesión de incendio, como bien sabemos, ¿no? Entonces hay países en donde nos han restringido mucho esto, lo hemos visto muy particularmente en Chile, lo hemos visto en México y en otros países. Ahora, que hay una gran capacidad de crecimiento de los mercados aseguradores internacionales. Hay un estudio que hace Mapfre Economics muy interesante en donde nos dice qué capacidades de crecimiento tienen los sectores aseguradores internacionales. Y entonces vemos, por ejemplo, un Puerto Rico que tiene una capacidad de crecimiento del 20% de lo que significa como mercado, como brecha de aseguramiento, pero vemos que, por ejemplo, Brasil puede crecer 1,5 veces lo que hoy es, América Latina puede crecer 1,5 veces lo que hoy es, Argentina también puede crecer 1,6 veces el tamaño del sector, vemos que México puede crecer 2,1 veces lo que es, y luego vemos casos como Bolivia, que puede crecer 4,2 veces lo que hoy significa, Guatemala puede crecer 6 veces, y Paraguay puede crecer también 6 veces. Entonces, a través de este estudio vemos cómo la estructura social, la estructura económica de cada país puede darle una capacidad de crecimiento a los sectores. No es nada más de decir, oye, pues si yo solo represento 1% con respecto al Producto Interno Bruto, si el promedio de la OCDE es de 7 veces, pues entonces quiere decir que yo puedo crecer 6 veces más. Pues no, porque la estructura económica de muchos países no lo permite. Entonces, lo que es muy interesante de este estudio de Mapfre es que sí hace una evaluación y un análisis respecto de la estructura social, la estructura de ingreso, todo lo que es el Producto Interno Bruto, pero por capacidad adquisitiva, y entonces cuál es la capacidad de comprar seguros a futuro, independientemente del tema de la cultura. No sé cómo estoy, Pedro, porque vienen los riesgos emergentes. ¿Todavía lo podemos ver rápido? Bueno, esta parte ya es muy rápida, pero sí es muy interesante ver cómo, bueno, esta es una que, esta lámina luego les doy el dato que se ilustra aquí. Es un sitio en donde se pueden ver en vivo y en tiempo real los ataques cibernéticos, muchos de los ataques cibernéticos que están registrados. Aquí está solo ilustrado, pero luego les doy el dato de cuál es el sitio. Porque sí es uno de los grandes riesgos que se están materializando, y las nuevas tendencias en los riesgos se dan por las dinámicas del mundo, por los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, las innovaciones médicas y el cambio climático, que también me dijo Rodrigo que alguien que le reclamó que por qué no le había tocado, pues es que me lo delegó a mí. me dio esa tarea. Así es que misión cumplida, Rodrigo. Bueno, entonces, obviamente que, como dice aquí, los nuevos riesgos son grandes desafíos, pero también pueden representar grandes oportunidades. En una taxonomía de cuáles son los riesgos emergentes, que no, cuando decimos emergentes no significa necesariamente que no existían, significa que hoy están teniendo una frecuencia y un impacto mucho mayor, que hoy sí se están presentando y que además por la naturaleza de la economía, de las poblaciones, de todo lo que es la manera en la que nosotros interactuamos, están generando mucho mayor riesgo potencial. Los ambientales, por ejemplo, han existido, pero cada día estamos deteriorando más el medio ambiente y cada día las poblaciones dentro de las áreas vulnerables y las sumas aseguradas dentro de las áreas vulnerables pues valen mucho más. En consecuencia, pues esto va a significar pérdidas mucho mayores, ¿no? Entonces tenemos los ambientales, los económicos, que tienen que ver, ya lo vimos, pues no solo, o sea, el riesgo económico pues tienen ciclos que se dan en cada país, pero ahora hay una interconectividad que hace que las crisis económicas se contagien desde hace mucho tiempo. Nos tocó inaugurarlo un poco a nosotros con el efecto tequila, ¿verdad? Que se hizo muy famoso cuando tuvimos aquella crisis. Están los sociales, en donde
Pues uno de ellos es el cambio epidemiológico y pues cuando veíamos esto no pensábamos que tuviéramos una pandemia como se ha dado. Los geopolíticos, en donde vemos pues lo que son las revoluciones sociales, los descontentos, esos eventos que hemos visto en Francia, los chalecos amarillos, las destrucciones en Chile, las manifestaciones violentas también en Colombia y lo que se ha dado en Hong Kong y pues situaciones tales también como algo que pensábamos que ya estaba superado, como es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, todo esto tiene efectos directos de destrucción, pero también tiene efectos indirectos de movimientos de población que van y generan presiones en otros lugares y que van creando pues, una serie de consecuencias. Y toda la parte tecnológica que viene el riesgo cibernético que puede ser de muchos tipos, o sea, el robo de identidad, que puede ser el secuestro de bases de datos, que puede ser el fraude a través del robo de dinero, a través de todo lo que es la parte cibernética, y los retos que significan los vehículos autónomos, por ejemplo, para el sector asegurador. Todos estos riesgos además no vienen solos, cada día están teniendo una interacción mucho mayor. Y pues vemos cómo se van materializando en los últimos años de manera más frecuente todos estos riesgos. Pues ahora sí, con esto concluyo y espero que les haya sido interesante. Muchas gracias.